¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, lunes 25 de febrero. Don Francisco Vázquez, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, nos consta que ha estado recientemente en Roma y en el Vaticano. ¿Cómo está el Vaticano? ¿Histérico todo el mundo o asimilando lo que está pasando? Histérico no, pero es algo conmocionado, porque una renuncia de un papa pues no la teníamos desde hace más de 700 años, ¿no? Pero bueno, yo creo que conmocionados, y por otro lado se despertó una ola de cariño hacia la persona de un papa que renuncia posiblemente por varias razones, pero por una fundamental, que él ya había hablado de ello hace años, ¿no? Porque no se encontraba con la capacidad física y la capacidad intelectual para afrontar sus altas responsabilidades, y toma una decisión que es histórica, pero también es una decisión generosa, ¿eh? Dejar el poder. Y además ese poder es un poder absoluto, ¿eh? Solo eso explica una renuncia. Decía que 7 siglos hacía que no renunciaba un papa. La Iglesia no se caracteriza precisamente por improvisar en la toma de decisiones, ni por tomar decisiones a la ligera, lo cual invita a pensar que un papa tome esa decisión tiene que ser algo bueno, que tiene una razón de peso detrás. Solamente hay que atribuirlo al cansancio. Fundamentalmente razones físicas. Allí en Roma me contaron que parece ser que el Papa sufrió mucho con ocasión del viaje a México y a Cuba. Sí. Tanto en la altura de la Ciudad de México como en lo que se llama jet lag, ¿no? Los trastornos de los viajes transoceánicos. Incluso tuvo una caída en la residencia en México. Y después se le agravó la movilidad física, que es decir, tenía un problema de artrosis, al que se le añadió un problema de movilidad de cadera. No se encontraba con fuerzas. Y sobre todo porque el Papa era consciente que en estos momentos, con todos los problemas que ha habido en los últimos tiempos, filtraciones, otra vez conspiraciones, traiciones, etcétera, pues yo creo que él no se vio con la suficiente fuerte energías para poder abordar ese proceso y dejar que sea su sucesor el que lo lleve a cabo, que es algo que está en la mente de todos desde hace años. La Iglesia necesita una modernización de su forma de gobierno, de lo que llamamos Curia Vaticana. Bueno, vamos a hablar enseguida de esa modernización, pero vamos a conectar con el plató de informativos porque han pasado muchas cosas en los últimos días, incluso en las últimas horas, en relación con este asunto tan extraordinario de la renuncia de Benedicto XVI, así que Uxía Rodríguez tiene ya todos los datos para darnos luz, arrojar luz sobre este particular. Adelante, Uxía. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues parece que Benedicto XVI lo quiere dejar todo bien atado antes de irse, y como muestra de ello, hoy en estas últimas horas ha tomado varias decisiones. La primera, dar a los cardenales electores el poder para adelantar la elección del nuevo Papa. En el momento en que la sede apostólica sea oficialmente vacante, se esperará durante 15 días enteros antes de comenzar el cónclave. Dejo, sin embargo, al Colegio Cardenalicio la facultad de anticipar el comienzo del cónclave si constata la presencia de todos los cardenales electores, así como la facultad de atrasarlo si se dan motivos graves durante días adicionales. Las reglas vigentes establecían que la elección del Papa debía celebrarse entre 15 y 20 días después de que la silla de Pedro se quede vacía, algo que ocurrirá este mismo jueves. Ahora, y todavía sin fecha establecida, el cónclave podría celebrarse antes de tiempo, antes del próximo 15 de marzo. Las reglas cambian con las circunstancias, y es que por primera vez en 7 siglos el pontífice no ha fallecido. A menos de 3 días para que comience ese periodo de sede vacante, uno de los cardenales llamados a participar en el cónclave ha presentado su renuncia. Se trata de Keith O'Brien, la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Reino Unido. Lo ha hecho después de que 3 curas y un ex sacerdote lo hayan denunciado por haber tenido comportamientos inapropiados durante años. El Papa ha aceptado hoy su renuncia. Precisamente, la dificultad para luchar contra los abusos sexuales en el seno de la Iglesia es uno de los asuntos que se señalan como claves en la decisión de Benedicto XVI de renunciar al papado.
El escándalo Batilix es también señalado una y otra vez como otra de las causas fundamentales de esa renuncia. Hoy mismo, Benedicto XVI se ha reunido con los responsables de la comisión de investigación de ese caso. La Santa Sede ya ha anunciado que ese informe permanecerá en secreto y no será presentado a los cardenales como se había especulado. Será entregado en exclusiva al nuevo pontífice, que tendrá que tomar las decisiones que crea oportunas. Un informe que, según algunos medios italianos, revelaría la presunta existencia de relaciones homosexuales en el Vaticano, corrupción, favoritismo y chantaje. Como veis, los escándalos en el Vaticano siguen sobrevolando por la salida de Benedicto XVI y también la elección del nuevo Papa. De todo esto podéis opinar ya en nuestras redes sociales. Buenas noches, Marina Chiavegato. Hola a todos, vías de comunicaciones abiertas, ya podéis participar, ya lo decía Uxía, lo podéis hacer en Facebook, podéis mandarnos un email, estaremos muy pendientes, pero también muy pendientes estaremos de Twitter. Hoy hemos creado una etiqueta @PapaViaV. Queremos saber vuestra opinión sobre este futuro de la Iglesia Católica y esperamos vuestros comentarios en estas 3 vías de comunicación para después, ya sabéis que publicamos en directo vuestros comentarios en la parte de abajo de las pantallas. Fernanda. Bueno, pues gracias Marina, gracias Uxía, las intrigas que inevitablemente siempre acompañan al Vaticano. Usted que conoce también el Vaticano, hay tantas intrigas, es un sitio en el que se intriga tanto. No, lo que pasa es que yo creo que el hecho de la renuncia de Benedicto XVI ha puesto en evidencia cualquier noticia o acontecimiento vinculado a la Iglesia tiene una repercusión tremenda a nivel mundial, ¿no? Lo cual indica la gran influencia que en la humanidad tiene la Iglesia Católica desde hace 20 siglos. Pero todo esto es más propio pues, de un bestseller o de una novela. Es decir, el Vaticano evidentemente no es una institución transparente, tiene un cierto grado de opacidad, y eso siempre incita pues, a imaginar, a especular. Es decir, hay instituciones, pues, la alcoba real, la alcoba de los reyes, pues, los servicios de inteligencia, el mundo del espionaje, la CIA, el Vaticano, que son muy dadas a fomentar, ¿no? esa chispa de imaginación, de urdir tramas de conspiraciones, etc. No es así, ¿no? Es decir, en la Iglesia y sobre todo en el Vaticano, pues subyacen 2 modos contrapuestos de ver cuál es el papel y función de la Iglesia. Y ambos modos son consecuencia un poco del revulsivo que representó, la revolución que representó el Concilio Vaticano II. Quienes creen que es necesario seguir en la tarea empezada por el Concilio Vaticano II y quienes consideran que el concilio generó toda una serie de excesos que es la que ha motivado pues la pérdida de influencia de la Iglesia, la descristianización de la sociedad, etc. Eso es lo que subyace en el fondo. Conspiración, yo le diría a usted, no. ¿Qué hay después? Pues hay 2 grupos muy definidos dentro de la Curia Vaticana. Todo el sector que viene de lo que se llama Academia Pontificia, que es la equivalencia de la escuela diplomática, ¿sí?, que es un poco la élite de la Iglesia, de donde sale el mayor número de cardenales, y después todo el conjunto de eclesiásticos que vienen del trabajo pastoral, de las diócesis, de obispados, etcétera, que son 2 maneras diferentes. ¿Quiénes personifican esas 2 tendencias? Pues mire usted, el cardenal Sodano, secretario de Estado Juan Pablo II, Academia Pontificia por excelencia, y el cardenal Bertone, salesiano, que representa esa otra visión eclesiástica, ¿no? Y entonces ahí, pues sí, hay... ¿Y el actual Papa con quién está? El actual Papa es de él, es decir, está en su propio campo, es un intelectual, es un hombre que se vio claramente, además, no le gustaba ser Papa, delegó la gobernabilidad diaria, que era algo que él le horrorizaba, y él lo que buscó sobre todo es continuar en su línea de estudio, como intelectual, y después sobre todo rearmar ideológicamente a la Iglesia. Es un Papa que ha dejado muy claros los pilares fundamentales de la fe cristiana, y ha contribuido mucho, ¿verdad?, a ese diálogo con los no creyentes que parte de la necesidad de armonizar el concepto de la fe con el concepto de la ciencia, la fe con la razón, y sobre todo poner en valor en lo que es esta Europa que estamos ahora construyendo,
la gran aportación del cristianismo como uno de los pilares esenciales de Europa. Decía que no conviene dejarse llevar por esa sensación de que el Vaticano es un sitio de intrigas y de conspiraciones, pero lo cierto es que las declaraciones del Papa estos días, ya desde que anunció su renuncia, bueno, pues invitan a hacer muchas interpretaciones de lo que quiere decir. Por ejemplo, ha dicho que el sufrimiento y la corrupción golpean la Santa Sede, esto lo ha dicho él, o que el diablo trabaja sin descanso para ensuciar la obra de Dios. Sí, bueno, esto para un creyente es evidente, ¿no? Quiere decir, este Papa, que avanzó mucho en muchas cuestiones, sobre todo en una importante, que es la de algo tan simple como pedir perdón. Es un Papa que no ha tenido ningún reparo en pedir perdón pues, por excesos cometidos por la Iglesia, sobre todo en el caso de la pederastia. Ha pedido perdón a la vez que ha castigado a los culpables. A los pocos días el elegido Papa sancionó al fundador de Legionarios de Cristo y ha separado incluso de la silla cardenalicia hasta el último día a cualquier prelado que hubiera la menor duda o sospecha sobre su actuación, ¿verdad? Entonces, el Papa esto yo creo que lo ha hecho con claridad, ¿no? Lo ha hecho con claridad. Y él lo que buscaba también era modernizar la curia, sobre todo en un aspecto que siempre le hace mucho daño a la Iglesia, que es las finanzas de la Iglesia, la economía de la Iglesia. Le hace daño pues por una falta de una política de transparencia informativa, porque al final las finanzas de la Iglesia es Cáritas, la finanza de la Iglesia es Manos Unidas, las finanzas de la Iglesia son los misioneros en África o en América, me explico. Por lo tanto, lo único que hay es lo que quería hacer este Papa, es armonizar el funcionamiento de la banca vaticana acorde con la normativa internacional, sobre todo europea, en materia de transparencia y control de las finanzas. En realidad lo que parece que está sucediendo últimamente es que hay un cierto divorcio entre la Iglesia Católica, lo que representa el Vaticano, y ciertas comunidades. Por ejemplo, en Europa parece que la secularización es más evidente que nunca y después tienen problemas en otros territorios, como es el caso de Sudamérica. Lo hablábamos antes de empezar con esa irrupción de las iglesias evangélicas, sobre todo. ¿Cuál es el problema fundamental que tiene el mensaje de la Iglesia Católica en estos momentos para que, bueno, haya un colectivo creciente de gente que no se siente identificado con lo que ellos dicen? Mi opinión, primero, hacer un mensaje más católico, más universal. Católico quiere decir universal. Hay un peso excesivo de las iglesias europeas, sobre todo de la italiana, que no corresponde a la realidad de la Iglesia de hoy, en que más de la mitad de los católicos están en América del Sur. La Iglesia, sobre todo el Vaticano, tiene que impregnarse de la sensibilidad social de las iglesias de América, de África, de Asia, de ese tercer mundo, donde la Iglesia está en línea de vanguardia, donde precisamente, dice usted, la amenaza de las iglesias evangélicas, que son, en gran medida, no son iglesias protestantes al uso, son más bien sectas, en muchos casos financiadas por la Secretaría de Estado americana y por las agencias de información americanas para hacerle frente a la amenaza de la teología de liberación, que entendían que podía implicar un cambio político y social en América del Sur contrario a los intereses de sectores de Estados Unidos. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y después poner en valor, en un momento de crisis económica, una realidad que está ahí, que es la doctrina social de la Iglesia, que hay que sacarla a la luz pública, ¿no? Yo por eso digo que ahora hace falta, después de un Papa intelectual, nadie puede discutir la talla intelectual de Benedicto XVI, hace falta un Papa próximo. Yo digo siempre, un Juan XXIII, un Juan XXIII. Claro, no como Juan Pablo II, porque también era próximo, pero de otra manera, a lo mejor. Sí, era diferente, ¿no? Porque Juan XXIII transmitía la bondad, transmitía la complicidad con el necesitado, con el olvidado, con el marginado. Era un párroco. Juan XXIII era un párroco, era un sencillo cura de aldea, ¿verdad? Que usted lo viste de blanco y lo sienta en la silla de Pedro. Y yo creo que hoy hace falta eso, ¿verdad? Para humanizar un poco el mensaje y sobre todo armonizarlo con una realidad que está ahí. Yo puedo constantemente en las respuestas aludir a Cáritas, a Manos Unidas, a toda esta acción de la Iglesia que está en la vanguardia de la atención a los necesitados en esta crisis económica. Claro, puede aludir a eso, pero habrá mucha gente que también aluda a los famosos casos de pedofilia. Pero esos son casos muy excepcionales que se han dado sobre todo en las iglesias anglosajonas. Es muy curioso. ¿Usted cree que son excepcionales? Sí, mire usted, en España, por ejemplo, apenas ha habido denuncias en esta materia. Cada viaje del Papa coincidía, la mayor parte de las veces, con manifestaciones de afectados por ese
pecado horroroso, ¿verdad?, de abusar de los niños. ¿Dónde? En Estados Unidos, en Inglaterra, en Irlanda, en países anglosajones, no curiosamente en países latinos, ¿verdad? No curiosamente en países latinos. Y ahí lo que hizo el Papa, bueno, pues fue someter a la ley, todos somos iguales, la ley es igual para todos, decía el rey en el mensaje de la guía, pero es lo que ha hecho Benedicto XVI, acabar con cualquier situación de inmunidad o de impunidad de los posibles culpables, que siempre son una minoría, ¿verdad? Siempre son una minoría que hace muchísimo daño y que además se utiliza enseguida como ariete para atacar y difamar a la Iglesia, ¿verdad? Dos debates fundamentales que tienen que ver con la Iglesia y que incluso muchos católicos de base echan de menos, que por lo menos no se plantee ese debate. Uno es el famoso asunto del celibato. ¿Cree usted que la Iglesia va a afrontar este debate con un carácter más o menos inmediato? Lo podrá afrontar teóricamente, no de resolverlo con carácter inmediato, porque la Iglesia siempre es lenta. Lo que sí es evidente es que esto es una creación relativamente moderna. En los primeros siglos los sacerdotes estaban casados, ¿verdad? ¿Por qué surge el celibato? Pues surge por una razón no precisamente muy santa, que era para conservar la Iglesia, la propiedad del patrimonio de la Iglesia, y no que el sacerdote lo repartiera con su descendencia. Con su posible familia. Pero bueno, lo cierto es que se puede simultanear, porque de hecho ya hay curas católicos casados. ¿Quiénes? Los curas de rito griego. Los curas de rito griego se casan, católicos, no los ortodoxos griegos, los católicos. Al final es una opción, ¿verdad?, el poder de una manera libre y voluntaria hacer el voto de castidad. ¿Y por qué se ha enrocado tanto la Iglesia con este asunto? Bueno, se ha enrocado por considerar que posiblemente a lo mejor eso hacía que el párroco o el cura no fuera tan pastor, porque tuviera otra serie de preocupaciones colaterales que lo alejaran de su ministerio, porque se entendía que el consagrar la vida a Dios pues debía ir acompañada del paso de entregar la castidad, de renunciar al propio goce de eso, es privar también del sentimiento de paternidad a una serie de personas. Bueno, eso es un tema que se podrá ver, pero no se va a resolver con carácter inmediato. ¿Y la mujer, que es otro de los asuntos? Bueno, también. ahí sí que yo, mire usted, ahí sí que yo soy beligerante, frente a la opinión de... Habrá algún prelado que si me escucha, mañana me llama y me pone verde, ¿no? La Iglesia tiene que incorporar la realidad de lo que es la mujer, no la mujer en el mundo de hoy, la mujer en la Iglesia, la mujer en la Iglesia. Yo la experiencia que tengo, antes de ser embajador y de embajador, es que la mujer consagrada es la que está con los pies en el suelo, porque las monjas suelen pertenecer a órdenes hospitalarias, educativas, misioneras, asistenciales, están en hospitales, ¿verdad? Y además, Benedicto XVI, en un sermón de Viernes Santo que hizo su confesor, que siempre dice lo que el Papa no puede decir, hizo un sermón precioso, el año que yo me marché, defendiendo el papel de la mujer en la pasión. A Jesús lo abandonan todos sus apóstoles. ¿Quiénes quedan? Las mujeres, la Verónica, queda Magdalena, queda María, las santas mujeres de Jerusalén, etc. La mujer hoy tiene un papel definido. Entonces, la mujer tiene que acceder al diaconado y hay que empezar a pensar, ¿verdad?, hacia el futuro, incluso un paso más, que realmente ya lo hay en ciertas zonas aisladas de África y de América, en que las monjas misioneras pues no le niegan los sacramentos a los fieles allí en aquellos aislamientos de aquellas selvas, etcétera, etcétera. Y que consagran incluso. Sí. Y yo creo que hay que llegar a esa solución, que ya le digo, es muy discutible, y decirlo no crea usted que me granjea amistades. Hay quien sostiene que la figura extraña o novedosa, por lo menos dentro de la Iglesia, de un papa vivo, que no va a ser exactamente papa porque va a haber un segundo, puede representar un problema para la Iglesia, en el caso de que el nuevo Papa no responda a las expectativas de un grupo de los católicos, de forma que hasta acabe generándose una especie de cisma de seguidores de Benedicto XVI en contra de del nuevo Papa. ¿Es imposible este escenario? Sí, imposible, porque Benedicto XVI, cuando él lo ha dicho, además así lo hará, y además conociendo su personalidad, se va a retirar del mundo. Pero a escribir va a escribir, por lo menos lo ha dicho. Sí, escribirá, pero en la línea de diálogo, ferrazón, etcétera, pero no va a ser una sombra sobre la acción de su sucesor, al cual le va a dejar muchas tareas encomendadas, pero encauzadas también. El Papa se va a retirar. El Papa opta por la solución del místico. Es una cosa muy curiosa en este Papa.
un hombre que admira, toma el nombre de Benedicto porque admira a San Benito, lo que representan las órdenes monásticas, y busca el retiro de la oración y del estudio. Y lo va a llevar a cabo, no le quepa a usted la menor duda. No va a haber una voz disonante de Benedicto XVI con respecto a su sucesor, y el que lo intente buscar yo creo que va a errar y va a seguir un camino equivocado. ¿Y cuáles son los candidatos de Francisco Vázquez? Mire, yo creo que, en primer lugar, cuando se especula tanto sobre quién va a ser el Papa, el cónclave no es la asamblea de un partido político. Ahí no hay aspirantes, candidaturas, pactos contra pactos, es muy distinto. Los cardenales, ahora verá usted en todos los próximos días, van a hacer lo que se llaman capítulos generales, reuniones. En esas reuniones los cardenales fijan los problemas de la Iglesia, fijan la realidad del mundo de hoy y fijan las prioridades que debe tener la Iglesia para cumplir con su papel y su función. Eso es tanto como trazar el retrato robot de quién puede ser el candidato o los candidatos mejor preparados para llevar a cabo esas tareas. Eso es lo que va a haber, eso es lo que va a haber y no otra cosa. Y a partir de ahí pues empezará el cónclave, y ahí es donde en la primera y segunda votación se verá por dónde van los tiros, ¿no? Se verá sobre todo si hay algún candidato que destaca. Dicho esto, por tanto, especular es absurdo. Yo sí le puedo decir mi opinión personal, lo que a mí me gustaría. Yo creo que la Iglesia tiene que dejar de ser europea. Hay magníficos cardenales en América del Sur, iberoamericanos. Sí, de los que ya se hablaba de ellos cuando fue la elección de Ratzinger. Yo pienso en un brasileño, en Scherer, el arzobispo de Sao Paulo, y pienso sobre todo en alguien que además me lleva el afecto de la amistad, que es Maradiaga, presidente de Cáritas Internacional, un hombre, bueno, admirable y que te cautiva, ¿verdad? Pues como dos buenos candidatos. Hay también algún candidato africano, Tuca, que se habla de él, pero está en la curia, es miembro de la curia, es miembro de la curia. Por lo tanto, yo creo que en Iberoamérica hay buenos candidatos y sería el paso para la Iglesia del siglo XXI. Porque mire, no se ha dicho, y yo es una reflexión que me he hecho siempre, con Benedicto XVI termina el siglo XX en la Iglesia. Renuncia un papa que luchó en la Segunda Guerra Mundial, que vivió el nazismo, que vivió el comunismo, como Juan Pablo II. Curiosamente, pudieron luchar en trincheras enfrentadas. Quiere decir, se ha acabado el siglo XX, la caída del muro, la descolonización de los países, con las colonias de África, y el nuevo orden mundial que toca ahora, ¿no? Claro. Un nuevo orden, una nueva revolución tecnológica. El Papa se despide con la gran noticia de que chatea. Pero el Papa, fíjese usted, se despide haciendo un motu propio, de reforma con el que dice, quedas comulgado el que tuitee, porque ya sabe que hay el secreto del cónclave. Y entonces se entiende el que dé noticias. Pero había la posibilidad de que se pusiera algún cardenal a tuitear. Pues puede ser, a lo mejor, por si acaso el Papa prudentemente, quiere decir, es otra iglesia nueva, es la iglesia del siglo XXI. ¿No? Con Benedicto XVI termina la iglesia del siglo XX. Y entonces hace falta, pues eso, alguien con esa bondad y a la vez con una energía para llevar a cabo algo muy elemental. La estructura de la iglesia es la misma que hace 8 siglos. No podemos seguir así, quiere decir, es una estructura muy piramidal, muy controlada por la Iglesia italiana, excesivamente controlada. Hoy, cuando iba a venir al programa, estuve repasando fichas mías. Entonces, hay 23 cardenales en la curia, 11 italianos. No puede ser. Ahora se abre el cónclave, 28 electores italianos, de 115. No puede ser. Hay que abrir, ¿no? ¿Y cómo es la vida en el Vaticano, don Francisco? Usted que la conoce bien. Pues tenemos la idea de que un cardenal tiene una vida de cardenal, con todo lo que ello conlleva. ¿Cómo viven? Boccaccio di cardinal. Claro, o sea, comen en grandes restaurantes, grandes cenas. ¿Cómo es la vida de un cardenal? No es una vida, desde luego, que dé ganas de llevarla, ¿verdad? Porque esta gente, cardenales, obispos, monseñores, arzobispos, trabajan, entran a las 8 de la mañana, pero a las 10 de la noche están las luces encendidas. Hay un sistema muy jerarquizado, muy marcado por la obediencia, por el voto de obediencia, ¿verdad? Y es una gente que tiene que hacer un trabajo ingente, dirigir una fe, una confesión que comprende 1.200 millones de fieles, y la curia son 400 personas, es decir, menos de la tercera parte de los funcionarios del Ayuntamiento de La Coruña. O sea, imagínese usted, primero, la preparación que tiene que tener esta gente, la capacidad de trabajo, ¿verdad? Yo conocía a monseñores que llevaban, pues, en materia de política exterior, pues a lo mejor 10 países de América o tal, etc.
con una gran información, una gran Sí, pero tienen un conocimiento real, porque una de las acusaciones tiene que ver con el encastillamiento del Vaticano. No, o sea, que ellos tienen un conocimiento real. Yo creo que posiblemente uno de los estados más informados. Siempre se dice que las 3 informaciones más completas la tiene el Vaticano, los israelitas y la CIA y Estados Unidos, ¿no? Siempre se dice. Es más, había un embajador de Estados Unidos, el que había cuando yo llegué, que le pregunté, porque Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas desde hace poco, con Reagan. Y yo le dije, ¿qué es? Que Reagan era un hombre muy religioso. Y me dijo, no, fue el primer presidente que le hizo caso a la CIA, que quería tener contacto directo, que querías poder recabar información. Había 2 van, ¿eh? Pero ahora lo puedo contar, ¿no? Yo he tenido muchas reuniones, por ejemplo, por temas de Cuba, de la guerrilla colombiana y tal. Con gente del Vaticano, pero como embajador de España. Ya. España. ¿Pero qué interés podían Me tener? confesaban a mí y yo a ellos no les sacaba nada. O sea que el informe al final, Se lo llevaban ellos. me dijo el Vaticano, nada. Yo pues me iban sacando poco a poco con esa habilidad que tienen ellos. Bueno, quiero decirle con eso que ellos tienen una gran capacidad de información. Es un trabajo exhaustivo el que tienen, exhaustivo. Y después darse cuenta que además son gentes que están centrados en él, no tienen las preocupaciones familiares o de estatus social o de empleo, etcétera, que podemos tener el común de los mortales. Por lo tanto, su dedicación es plena y absoluta. ¿Y hay muchas vanidades? También las hay, es una institución humana, ¿verdad? Ahí pues hay quien es príncipe de la Iglesia, ¿verdad? Es decir, hay el cardenal que abre los brazos para darte un abrazo y el cardenal que ya te viene pone el anillo. Ya te viene con el anillo a 20 metros para que se lo beses, ¿no? De todo hay, ¿no? Pero vamos, ahí es donde se nota mucho lo que yo le hablaba, de quienes vienen de la Academia Pontificia, los que han sido nuncios, que casi todos fueron nuncios, que tienen ese sentido corporativo de la élite, frente a aquellos otros que vienen desde una diócesis, ¿no? Que son más naturales en el trato y en la relación. ¿Y el lobby gallego? ¿Cómo lo tenemos? ¿Qué gallegos mandan allí? Bueno, allí tenemos algunos gallegos que ocupan puestos interesantes. Tenemos en los archivos a Monseñor Cuiña, tenemos a Monseñor Froján, Secretaría de Estado, que es el responsable de los países de Centroamérica. Tenemos a Fray Martín en la farmacia Vaticana, que ese sabe todo. O sea, ese sí que sabe todos los secretos, tiene que tenerlo un día, si ese le cuenta, sabe todo. Es decir, hay después un gallego que es posiblemente de los que tienen mayor responsabilidades en Roma, sin estar en la curia, que es Fray José Rodríguez Carballo, ministro general de los franciscanos. Y presidente de la Asociación de Superiores Generales de todas las órdenes religiosas. Un gran biblista. Un gran biblista y un hombre en que el Papa tenía muchísima confianza, el actual Papa tenía mucha confianza en Fray José. Es decir, que hay... ¿Y se ven los gallegos? O sea, ¿funciona...? Cuando estaba yo de embajador hacíamos una comida, venían algunas monjas, había una monja que era la responsable de la restauración de los tapices, tapices, que era una monja orensana, que bordaba muy bien y se la llevaron para Roma. O sea que había una archivera también muy buena. Y nos solíamos reunir, España no tiene la presencia que le corresponde, porque el único cardenal español es Cañizares. Debíamos tener más. Que sí los tenemos, en cambio, en las órdenes religiosas. Efectivamente. Los franciscanos, los jesuitas, los escolapios, los maristas, pues, el Opus Dei, Comunión y Liberación, los neocatecúmenos, pues que son hoy tanto órdenes religiosas como movimientos religiosos que están presididos por españoles, tienen una gran fuerza, pero después lo que es la Iglesia, a pesar de que somos los que aportamos mayor número de misioneros, 17.000 misioneros, somos después de Estados Unidos y de Alemania y de Italia el país que más económicamente ayuda al propio Vaticano, etcétera. No tenemos el peso que nos correspondería a España. Hoy 5 cardenales nada más que electores tenemos. ¿Qué aprendió en aquellos años de contacto directo con el Vaticano? ¿Qué cosas nuevas se llevó que no sabía? Muchísimas. Hombre, el poder hablar sobre los problemas reales de la humanidad, ¿no? Sobre los problemas cruciales, el problema de la paz, el problema de las relaciones entre los pueblos, el problema de la convivencia entre las religiones, ¿no? El abordar problemas de gran trascendencia. Marchar de una larga etapa, pues preocupado por el alumbrado, el alcantarillado de una calle, de un barrio, ¿no?
En segundo lugar, fue una etapa que me obligó a estudiar mucho, ¿no? Y a aprender, porque tenía unos interlocutores muy bien preparados y yo tenía que intentar estar a la altura de ellos. No le oculto a usted, yo no tengo reparo en confesarlo, fortaleció mi fe. Y fortaleció mi fe sobre todo la proximidad con Benedicto. Yo soy un gran admirador de Benedicto XVI, no lo oculto. Lo era desde antes de que fuera papa. Pues un intelectual preocupado siempre por esa idea de la trascendencia de la persona, etc. O sea que aprendí muchas cosas, y después pues tuve el privilegio también, no tanto en esta relación con el Vaticano, de vivir en Roma, que eso es una bendición, una bendición de Dios, ¿comprende? Estar 5 años en Roma, a mí que me gusta la historia, me gusta el arte, pues allí a la vuelta de cada esquina hay una enciclopedia, ¿verdad? Hay una enciclopedia. Cierto. O sea que son 5 años inolvidables, para mí inolvidables. Y hoy que ya tengo una larga experiencia a mis espaldas, posiblemente 5 años de los más felices de mi vida, comparables pues a los momentos puntuales en que a lo mejor pues venía de Madrid en el avión y traía bajo el brazo pues una obra para La Coruña, que para mí era la mayor felicidad del mundo. Pues comparables con esos momentos. En cualquier caso, parece que la Iglesia será distinta a partir de ahora como consecuencia de esta decisión de Benedicto XVI. Benedicto XVI va a forzar a que se modernice. Es decir, hay un antes y un después. Primero le ha dado un ejemplo. Ha dado un ejemplo, ¿eh? ¿Y no se corre el riesgo de que a partir de ahora, bueno, en cuanto un papa no guste, se le invite a marcharse? No, a ese punto no, ¿verdad? A ese punto no. Pero él ha dado un ejemplo en el sentido de que siempre había cierta resistencia para eso de jubilarse a los 75, a los 80 años. El desprendimiento del poder es total, ¿no? El que él se encontrara con una serie de problemas que no tenía la salud para afrontarlos, es un sentimiento también de responsabilidad. Tremendo, ¿verdad? Y después el Papa, pues mire usted, el Papa es un hombre espiritual. Entonces el Papa a lo mejor no tenía una satisfacción espiritual personal. Buscaba la oración, el retiro, el silencio, que es lo propio de su vida. Es lo propio de su vida, sobre todo los años que ha estado en Roma y que ha estado en la universidad. O sea, por lo tanto, es muy digno de respeto esa situación. La Iglesia va a ser distinta. La Iglesia se va a modernizar. La Iglesia se va a modernizar. Porque si no... Hombre, si no, la Iglesia va cada vez a haber más tensiones entre la periferia y el centro. ¿Entiendes? Es decir, porque además el centro hoy ya no es... Me refiero a movimientos que tienen ya cierto peso, por ejemplo. Cismas no. Pero, por ejemplo, colectivos de católicos de base que no están exactamente de acuerdo con cosas que tienen que ver con la jerarquía. En España hay un movimiento muy nutrido que es el de Somos Iglesia, por ejemplo, ¿no? Que cuestionan muchos procedimientos. Pero esas tensiones se pueden multiplicar si se debate... El católico también tiene un sentido de cierta disciplina y obediencia, ¿no?, hacia quienes lo dirigen. Pero la verdad sea dicha, es que hoy muchas de las preocupaciones que hay en el Vaticano son ajenas a la realidad del mundo de hoy y sobre todo son ajenas a la actuación de la Iglesia en el mundo de hoy. Dígale usted pues a un obispo de Brasil o a un obispo de México, al obispo de Chiapas, háblale usted del problema de la convivencia de la Conferencia Episcopal Italiana con Berlusconi, ¿no? Se le desencaja la mandíbula, ¿no? O sea que, por eso le digo yo a usted, también es verdad que después hay todo otro aspecto en el que sí hay cierta uniformidad, que es el aspecto doctrinal. Ahí sí que hay cierta uniformidad dentro de la Iglesia Católica, que nadie se olvide, porque además Benedicto XVI ha reforzado y ha rearmado mucho a la Iglesia. Y hoy el católico, gracias a este pontificado, tiene muy clara su posición en defensa de la familia, su posición en defensa del derecho a la vida, su posición en favor de la libertad religiosa y de la libertad de educación. Ahí sí que hay una unanimidad, ¿no?, en el conjunto de la Iglesia Universal. Bueno, interesantísima conversación. Vamos a continuar con Francisco Vázquez porque hoy la actualidad nos ha dado muchos titulares, algunos relacionados con Italia. Vamos a saber la última hora de esas elecciones, pero en principio parece que las cosas no pintan bien, ¿no? Ingobernable Italia. Bueno, Italia es muy difícil de entender, la política italiana, muy difícil de entender. Pero, bueno, pueden a lo mejor tener elecciones dentro de 6 meses o le montan una gran coalición. Hay que esperar hasta el último momento. Ahí es muy determinante si alguien consigue o no mayoría absoluta en el Senado, que parece ser que no se ha conseguido. Y al final los resultados, pues mire usted, salvando el caso del cómico Beppo, Beppo Grillo, que recoge un poco la herencia del anarquismo, recoge ahí un pupurri que yo creo que se va a desinflar después en las tareas parlamentarias. Bueno, lo que hay es lo que ha habido siempre, ¿no? Un centro izquierda, un centro derecha y un centro. Pero con un centro en el que Monti
A mí me sorprendió. Pero una gran bofetada la que ha recibido Mario Monti. Bueno, pero Monti pactó con Fini. Fini es el antiguo presidente de los llamados neofascistas, que es un hombre que ha evolucionado y se ha posicionado en democracia después de un largo recorrido. Pero tiene ese origen, y lo tiene para muchos italianos, ¿verdad? Como el alcalde de Roma, que es del partido de Fini. Entonces ha sorprendido mucho que un tecnócrata que pactara con Casini, que es la democracia cristiana italiana, entra dentro de lo normal. Pero que pactara con Fini, aliado con Berlusconi hasta antes de ayer, bueno, pues no, yo creo que le ha pasado factura. No es tanto las medidas que ha tomado, sino un poco la política de alianzas que ha hecho Monti. El centro izquierda, pues lo preside un antiguo comunista, pero un hombre también dentro de esa gran evolución que ha habido, la política italiana se revolucionó totalmente. Buscará el acuerdo con Monti, porque es la única alternativa. Y Berlusconi, pues ha triunfado Berlusconi. Bueno, ha tenido un magnífico resultado, porque él partió de un suelo de un 8%, ha llegado a un 28%, ha hecho una campaña, yo estuve allí, populista al 100%, bueno, supresión de impuestos, Berlusconi ha estado puro, devolución de dinero cobrado de impuestos. Con carácter retroactivo. Una cosa única, ¿verdad? Pero bueno, él además tiene un aliado complicado, que es la Liga Norte, que pese a quien le pese, es el equivalente de Convergencia y de PNV, pese a quien le pese. Y entonces ahora él va a ser un poco lo que buscaba, el árbitro de la situación, lo cual favorece incluso sus propios intereses empresariales. Bueno, todo esto sucede en un momento muy complicado, no solamente para Italia, sino para el resto de Europa, con toda la Unión Europea muy pendiente de lo que sucede en Italia y con repercusiones inmediatas en los mercados. Hoy ha sucedido con la famosa prima de riesgo, que de alguna forma se vio afectada por los resultados de estas elecciones. Volvió a subir. En el caso de España bajó como consecuencia de lo que pasaba en Italia. Vamos a seguir hablando de esto y demás cosas que tienen que ver con el día, incluido la situación complicada de la monarquía después de esa declaración del pasado sábado de Iñaki Urdangarín, de las últimas novedades con respecto a el señor Bárcenas y de los argumentos extraños que sigue aportando el Partido Popular. Así que continuamos ahora, después de esta pequeña pausa, incorporamos a más gente a la mesa y enseguida volvemos. Muy bien.